me quemaré. Tú eres Señor, mi Dios, y no temeré. Tú eres Señor, mi Dios, todo puedo cuando pase por agua, contigo estaré. Aunque ande por fuego, no me quemaré. Sacrificio nos redime una vez más y nos acerca tu gracia toda iniquidad.
Buenas noches hermanos. Hoy vamos a tratar el tema restauración. Restauración. Qué importante es que nosotros tengamos en cuenta que en la vida nosotros también tenemos que restaurarnos, ¿no? Es importante de que la la restauración en nuestras vidas es parte de nuestros procesos porque nosotros a la medida que vamos avanzando pasamos por diferentes situaciones y la restauración tiene que ser parte de nuestra vida. Muchas veces hay personas que sufren caídas, se alejan de los caminos de Dios o sufren alguna situación que los para, que los detiene y dejan de hacer eso que realmente estuvieron haciendo en un primer momento con pasión. Entonces, ahí es que esa persona necesita ser restaurada. Ser restaurada porque es parte de lo que Dios también, de la misericordia de Dios, es la restauración. Por eso, hoy les voy a hablar un poco sobre la restauración, sobre lo que Dios me habló acerca de la restauración. ¿Y por qué es tan importante la restauración en nuestras vidas? ¿Por qué es importante que nosotros tengamos en cuenta la restauración en nuestras vidas? Es importante porque la Biblia lo menciona. La Biblia menciona acerca de la restauración. En Jeremías 15:19 dice, por eso así ha dicho el Señor. Cuando la Biblia habla de que así ha dicho el Señor, es porque es algo expreso eh, con determinación, algo que es que no lo tienes que obviar porque lo está diciendo el Señor, ¿no? Es un mandato lo que te va a decir, así ha dicho el Señor. Si te vuelves a mí, yo te restauraré, ¿no? O sea, Dios es enfático que dice que si nosotros volvemos, ¿qué es volver? ¿No? No sé si alguno de ustedes, alguien se ha perdido. Yo cuando me acuerdo tuve 10 años, 10 años más o menos. Este, mi papá me dejó allá en el Agustino teníamos hay una casa, y esa casa no había luz, me acuerdo. En ese tiempo la casa todavía estaba en construcción y no había luz, y estaba todo oscuro, y ese lugar me da miedo. Entonces mi papá me dijo, espérame acá, hijo, voy a inflar la llanta de la bicicleta y, espérame, por favor, no te vayas a salir. Entonces mi papá me dejó y yo me quedé pues 3, 4, 5 minutos, seguí, empecé a correr, saliendo de ese lugar porque no, me daba miedo, muy oscuro. Entonces como uno a veces ve películas de terror y se imagina cosas, entonces yo me asusté, me salí y me perdí. Me perdí, me acuerdo, mi papá me buscaba mucho, hasta que me acuerdo que en ese tiempo un Volkswagen me llevó a la comisaría y le dieron aviso a mi papá y me encontró, gracias a Dios, ¿no? O sea, y yo volví, ¿no? Como ese es volver. Cuando tú, por ejemplo, por situaciones, por miedo, quizás también por alguna situación, algún sentimiento, tú te alejas de tu familia, te alejas de Dios. Entonces, Dios te dice, si te vuelves, o sea, si tú te vuelves a mí, yo te restauraré. Y nosotros tenemos que entender que la restauración, ¿qué es la restauración? La restauración es parte de un proceso de que el Señor va a tomar nuestras vidas y nos va a hacer más fuertes. Nos va a hacer más fuertes. Por eso dice, y tú estarás delante de mí, y si entresacas lo precioso de lo vil, o sea, te está diciendo de que tú te esfuerces en sacar lo precioso de lo vil, o sea, no saques a relucir lo que, lo que es vil en tu vida, sino lo precioso. Serás como mi boca. Haz que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Habla de las personas. Muchas veces ahora en una corriente muy fuerte,
¿no? De personas que las modas, los cortes, la forma de hablar, esos son corrientes, ¿no? Y Jesús, Dios nos dice de que nosotros no nos volvamos al mundo, no copiemos las cosas del mundo, sino que ellos se conviertan a ti, que ellos se conviertan a ti. Por eso es muy importante que la gente no te va a seguir por lo que tú copias, sino por lo que la originalidad que tú tienes delante de Dios. No, mucha gente sigue a las masas, pero tú tienes que saber de que tú estás siguiendo a Jesús y muchas veces no muchos te van a seguir. Por eso Jesús lo dijo, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pocos son los escogidos. Hay pocas personas que están siguiendo a Dios de verdad. No son muchas. Pero para eso tú necesitas ser restaurado. Lo primero que tenemos que hacer es volver a Dios. En Lucas 15 dice, esta es la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo le pidió la herencia a su papá y le dijo, papá, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me des la herencia. Y el papá le dijo, bueno, hijo, si tú quieres tu herencia, yo te la voy a dar. Entonces dice que el papá cuando le dio la herencia, el hijo se fue de su casa, estuvo con prostitutas, se gastó todo el dinero que tenía en diversiones, en borracheras, en fiestas, con mujeres. En ese momento él tenía amigos, pero luego dice que perdió todo. Hubo una gran hambruna, perdió todo, y dice que él comenzó a comer comida de cerdos, o sea, basura comenzó a comer. En ese momento donde él estaba mal, ese hijo pródigo, dice la Biblia que, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia? O sea, dice, esta persona empezó a pensar, volvió en sí, recapacitó, y dijo, ¿cuántos jornaleros, cuántos sirvientes, cuántas personas en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? O sea, él se dio cuenta, él reconoció, él valoró recién que en su casa había pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Entonces acá vemos uno de los primeros pasos que nosotros tenemos que, o de los puntos que nosotros tenemos que primero tener en cuenta para ser restaurados, primero es volver. El versículo anterior también dice, y si vuelves a mí, acá estamos viendo un hecho ya que Jesús lo cuenta, el hijo pródigo, y volviendo, o sea, es importante esa palabra, volver. ¿Por qué Dios nos está diciendo nuevamente volver? Porque nosotros siempre estamos alejándonos de Dios, nos distraemos y nos alejamos de Dios. Por eso Dios dice, vuelve a mí, no te distraigas, vuelve a mí, vuelve en oración, vuelve a cantarme como antes me cantabas, vuelve a orar como antes orabas, vuelve a predicar como antes predicabas. Entonces, muchas veces nosotros no lo hacemos porque todavía quizás hemos pecado en algún área de nuestra vida y no nos sentimos dignos. Entonces necesitamos ser restaurados por Dios. Pero para que nosotros primero seamos restaurados por Dios, tenemos primero que ponernos en nuestra mente que tenemos que volver a Dios. Dios no te va a condenar. Jesús lo dijo, mira, esta persona era una persona que realmente había dejado mal el nombre de su padre, pero dice que el papá, dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre, y fue movido a misericordia. O sea, acá se está hablando de Dios. Dios no es un Dios malo, Dios se mueve en misericordia, y dice que Dios va donde tú estás, pero Él ha visto tu intención, que tú estás bien, volviendo a Él, y Dios te va a alcanzar, porque Dios quiere bendecirte, Dios quiere lo mejor para tu vida. Eso es Dios. Pero si nosotros no queremos volver porque tenemos vergüenza, porque nos sentimos condenados o hay condenación en nuestra vida, entonces nunca vamos a ser restaurados. Porque uno de los requisitos para que nosotros seamos restaurados es volver. Es volver. Ponte eso en tu mente. Es volver. ¿Cuánto tiempo tengo que volver? El tiempo que sea necesario. Si tú necesitas volver todos los días tienes que volver.
Todos los días tienes que volver al Padre. ¿Por qué? Porque todos los días necesitas ser restaurado. Para Dios, Dios no se cansa. El que se cansa somos nosotros, pero Dios no se cansa. Dios tiene paciencia, Dios nos ama y Dios todos los días nos da una nueva oportunidad. Entonces, lo siguiente que quiero mencionarles es empezar de nuevo. Una vez que tú vuelves, Dios va a empezar a restaurarte, pero tú también tienes que ponerte algo en la mente que es empezar de nuevo. No te avergüences empezar nuevamente. Solo los valientes lo hacen. Es algo que, por ejemplo, yo siempre pongo en la mente, ¿no? Hay mucha gente que se avergüenza porque dice, uy, de nuevo tengo que ir, de nuevo ya tengo que hacer las cosas qué vergüenza, qué dirán de mí, ¿no? No, tú no tengas vergüenza. Uno no se debe avergonzar porque uno las cosas no las hace para el hombre, uno las hace para Dios. Nosotros estamos acá de pasada, nosotros no vamos a estar acá toda la vida. Nosotros no somos eternos en la tierra, acá tenemos un tiempo de caducidad. Nosotros como seres humanos tenemos un tiempo de caducidad. No vamos a quedarnos toda la vida. Algunos van a vivir 80, algunos 60, unos 50, no sabemos. Pero lo que sí sabemos, lo que yo sí te puedo decir es que tú tienes que empezar de nuevo. O sea, no puedes, o sea, volver y no hacer nada. O sea, tú tienes que empezar nuevamente a hacer las cosas que antes hacía. Es parte de la restauración. Es parte de la restauración. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia dice en Apocalipsis 2:5, dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y trabaja como lo hacías antes. Si no lo haces, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, la Biblia nos da pautas de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, la Biblia nos dice, o sea, vuelve a empezar, vuelve a hacer las cosas de nuevo, vuelve a predicar, vuelve a orar, no te avergüences. Pero también te dice, si no lo haces, o sea, Dios está advirtiendo, porque tú tienes un tiempo de caducidad. Si no lo haces, vendré y te quitaré tu candelero de su lugar. O sea, Dios te está advirtiendo de que te conviene que lo hagas. Te conviene que lo hagas. Y mucha gente no cree esta palabra, piensa que es mentira, piensa que no les va a pasar nada. Me viene a la mente la historia de Esther, una mujer esta mujer vivía con su tío. Este tío era un judío. Entonces, esta mujer Esther era una mujer muy hermosa y se casó con el rey de un país y dice que Esther tenía miedo eh, de hacer lo que tenía que hacer porque tenía miedo a morir. Entonces va donde su tío y le dice, tío, no puedo hacerlo, no puedo hablar, no puedo decir que soy judía porque si no me van a matar. Entonces el tío le dijo, Esther le dijo, yo te voy a decir algo y tú tienes que entender esto acá, le dijo. Si tú no lo haces, si tú no lo haces, Dios no va a dejar que su pueblo perezca. Dios va a escoger a otra mujer para que lo haga. O sea, no es que si tú no lo haces, el pueblo de Israel no va a ser liberado, no. O sea, Dios, como tú no quieres, Dios va a respetar tu decisión, pero va a mandar a otra persona que lo haga. Entonces, Esther entró en razón y dijo, bueno, entonces lo voy a hacer yo, ¿no? Porque a veces nosotros por miedo, a veces dejamos de hacer las cosas, pero no condicionemos a Dios, o sea, muchas veces estamos condicionando por nuestro temor o por nuestras dudas o por el qué dirán, ¿no? Entonces, hay muchos temores, muchas cosas suceden para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios, pero si Dios te ha mandado a hacer algo, Dios me ha mandado a hacer, nosotros tenemos que hacer. Por ejemplo, yo ¿por qué hago este grupo de conexión, comparto la palabra de Dios? Es porque Dios me ha dicho que lo haga, o sea, no es que yo lo haga, cuando yo me acerqué a Dios, cuando yo entregué mi vida a Dios, yo le prometí al Señor que esto yo lo iba a hacer. Y esto lo voy a seguir haciendo hasta el último día de mi vida, hasta lo último, hasta
cuando Dios me dé el aliento y siga, porque eso está dentro de mí, ¿no? Es algo que si yo no lo hago, otro lo va a hacer por mí. O sea, Dios, o sea, Dios no me va a rogar a mí para que Él pueda cumplir su obra. Jesús lo dijo en algún momento, ¿no? Si ustedes callan, las piedras hablarán. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros a veces creemos que si no lo hacemos, entonces no pasa nada, no. Si Dios Dios nunca va a perder, Dios siempre va a ganar, Dios siempre va a salir adelante, Dios siempre va a escoger a otra persona. En el caso, por ejemplo, de Saúl y David. Saúl era un rey, pero ¿qué hizo Dios? Levantó otro rey, David, ¿no? Entonces, y desechó a Saúl porque Saúl tenía miedo, dice la Biblia que él tenía mucho miedo y el que hables mal de él, o sea, él siempre estaba pensando en el qué dirán de las personas, ¿no? Así era el rey Saúl. No, ¿qué van a decir? No, ¿qué van a pensar? Así, ese era su tema. Y muchas veces el espíritu de Saúl a veces viene a nuestras vidas, pensamos el qué dirán, pero si tú tienes una palabra de Dios, si tú tienes una convicción, hazlo en el nombre del Señor Jesucristo. Es parte de empezar de nuevo. Por eso, si uno cae, si uno tiene que empezar de nuevo, háganlo. Háganlo nuevamente, no pasa nada. Dios tiene toda una eternidad. Y lo último es perseverar hasta el final, ¿no? En Mateo 24, del 9 al 13, dice, este es bien importante porque cuando yo lo leía, me daba cuenta de algo que está pasando en este momento. De verdad que sí está pasando. Está pasando, esto está sucediendo ya en otros países, y a veces nosotros, y cuando empezó la pandemia, me acuerdo que decía, no, esto no va a llegar a Perú. Yo veía a los chinos que se ponían su mascarilla, esos chinos están locos, decía yo, acá al Perú no va a llegar. Y llegó la pandemia, llegó el coronavirus y mucha gente ha muerto. Mi mamá ha muerto, mi hermana ha muerto. Entonces, a veces nosotros pensamos que eso no va a llegar, pero dice la Biblia, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es importante de que nosotros pongamos en nuestra mente y en nuestro corazón la perseverancia, perseverar en la palabra de Dios. Porque estas cosas que yo estoy leyendo ya están sucediendo en otros países. En Estados Unidos, sin ir muy lejos, ya se ha dicho, prácticamente la Biblia lo han sacado de los colegios. Los sermones que hacen los pastores no pueden hablar. Por ejemplo, si tú hablas una palabra que dice que no te puedes tú acostar hombre con hombre, está prohibido que tú hables eso ahí. O sea, prácticamente están tapando la boca de las predicaciones y quieren que las predicaciones se ajusten a las normas, a las leyes de los Estados Unidos. O sea, así está pasando en este momento. Está pasando ahorita, hay una guerra muy fuerte, ideológicas. Hay guerras ideológicas, hay leyes que están amparando justamente para sacar o cerrar las iglesias, o tener las iglesias abiertas, pero sabes que tú predicas lo que dice mi ley, ¿no? No lo que dice la palabra de Dios, ¿me entiendes? Entonces, están pasando muchas cosas. Están levantando falsos profetas, también hay falsos profetas que se están levantando y gente que en el nombre de Jesucristo están hablando y están haciendo un espectáculo y predican la palabra de Dios, pero tenemos que discernir que realmente quizás son falsos profetas, ¿no? Por eso tenemos que tener nosotros mucho cuidado de qué estamos escuchando y todo contrastarlo con la palabra de Dios. Y a veces cuando tú contrastes con la palabra de Dios, te van a decir, oye, pero tú eres muy fanático, muy radical, ¿no? No, no es que es radical, es la palabra de Dios, o sea, o es con Dios o es contra Dios, ¿no? Como dice la palabra de Dios en Santiago, dice, ¿no? O eres amigo de Dios y enemigo del mundo, o eres amigo del mundo y enemigo de Dios, ¿no? Muchos dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿no? Ahorita todo el mundo dice
casarse entre el mismo sexo es normal, ¿no? O sea, es bueno. Si es feliz, está bien, pues déjalo, ¿no? Eso lo he escuchado muchas veces, pero no, están engañados. Pero contra esa corriente estamos en este tiempo. Por eso es muy importante que perseverar en las ideas que tú tienes, perseverar en tu fe que tú tienes, perseverar hasta el final, porque eso te va a dar acceso. Dice, más el que persevera hasta el final, este será salvo. Es importante que nosotros perseveremos hasta el final, luego que seamos restaurados. Parte de la restauración también es perseverar hasta el final. Vamos a ver un video donde habla de la restauración en Japón, un video pequeño. Es el arte japonés centenario que consiste en arreglar la cerámica rota con una laca especial espolvoreada con oro. En lugar de desechar los objetos cuando se rompen, se reparan con un metal parecido a una joya, reconociendo con visibilidad que si bien alguna vez pudieron haberse roto, ahora están fortalecidos y son más valiosos debido a su reparación. Las personas somos iguales. La vida que vivimos está repleta de grietas, de muchas roturas. Inclusive, hay momentos en que estamos rotos tanto por fuera como por dentro. Claro que con las roturas emocionales no es tan sencillo como ocurre con las piezas de cerámica y, por supuesto, lleva tiempo sanarla. La etapa de secado es clave para la recomposición del objeto porque es justamente lo que garantiza su solidez y durabilidad. Paradójicamente, una vez concluido el proceso, el objeto se vuelve aún más hermoso y más precioso que antes de su accidente, regalándonos una hermosa metáfora acerca de la resiliencia y la forma en que podemos resurgir con fuerza y determinación para sobreponernos a los obstáculos que la vida nos pone por delante. Amén, amén. Vamos a orar para culminar la reunión y luego compartir con qué palabra nos quedamos. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque tú has permitido, Señor, que podamos escuchar tu palabra, compartir tu palabra en mi caso, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú nos das entendimiento. Yo te pido, Señor, que tú traigas restauración en nuestra vida, en nuestra mente, Señor, en nuestras ideas. Padre Santo, quita de nosotros todo pecado, Señor, todo lo que nos aleja de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, nuestro corazón, bendice nuestra mente, bendice nuestro espíritu, Señor. Desarraiga de nosotros, Señor, todo espíritu de maldad, todo mal, Señor, todo lo que no te pertenece, sácalo, Señor. Hoy queremos ser restaurados por ti, Señor. Queremos ser restaurados por ti. Volvemos a ti, Señor, en este día, Padre Santo. Yo vuelvo a ti, Señor. Perdóname, Padre. Perdóname porque yo he hecho lo malo delante de ti, Señor. Aún sabiendo hacer lo bueno, no lo he hecho. Perdóname, Señor. Perdóname, Espíritu Santo de Dios. Ayúdame, Espíritu de Dios, a que yo pueda cumplir, Señor, tu propósito, Señor, en mi vida, Señor. Lo que tú me has mandado a hacer, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú sigas, Señor, moviéndote, Señor, en esta reunión. Siga transformando y restaurando vidas, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. La sangre de Cristo tiene poder, Padre. La sangre de Cristo nos libera. La sangre de Cristo nos transforma. Y la sangre de Cristo nos restaura, Señor. Nosotros vamos a volver a hacer las obras que antes hacíamos, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder realizarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.